Al aire, Tulio. Bueno, la idea de este canal es poder ofrecer esa perspectiva de las noticias de fútbol, ya que no siempre tenemos suficiente tiempo en la radio, televisión o medios para hablar de nuestra querida Universidad Católica, torneo nacional, selección chilena y algo más que pasa en los torneos Conmebol. En especial nos vamos a centrar en el fútbol chileno esta vez. Universidad Católica se fue finalmente Ariel Holland por un mutuo acuerdo. Esto significa que Católica no lo despidió, Holland no renunció, por lo tanto Católica no paga la indemnización, Holland no paga la indemnización, sino que llegan a un mutuo acuerdo para una cifra común. Para un entrenador que estuvo algo así como 13, 14 meses, logró cerca de un 50% de rendimiento y llegó un poco contra su voluntad porque él en ese minuto tenía planes de ir al Mundial, no como entrenador, sino que como observador. Quería ver distintas metodologías, el Mundial en vivo, creo que también tenía planificado estar en la final de la Champions en su momento. Y todo eso, una especie de cariño al club, una deuda pendiente porque él se fue no de buena manera, se fue un poco por la poca ambición de los dirigentes en ese momento, donde él evaluó que seguir era una especie de limitación para su carrera. Entonces se fue a probar suerte a Brasil, donde no le fue bien, después a México, donde tampoco le fue bien, y era un entrenador que venía ya con campañas un poco en decadencia, un entrenador que tiene mucha pasión por el tema y se emocionó en la conferencia de prensa. Es un tipo querible Holland, más allá de sus experimentos y a veces esa diferencia que tiene con el usuario común de cómo ve el fútbol. Por ejemplo, poner a Diego Valencia de 8 o a Clemente Montes de doble 5. Pero es un tipo que experimenta, que hace debutar juveniles, que le encanta ser entrenador. Él ha declarado que si tuviese la posibilidad de reencarnar, él sería otra vez entrenador de fútbol. Es algo que le gusta mucho. Y dentro de todo se entiende que tiene un cariño especial por Católica, más allá de que haya funcionado o no. Él agradece mucho su paso por el club, agradece mucho la gestión del Tati, de Tagle, y eso lo hace un tipo querible más allá de los errores. Siempre lo hizo con pasión. Pero llegó la hora del adiós, llegó el momento de la despedida de Holland. Salvo también el tema de Ituro, que lo voy a tocar en otro momento. Pero ya han sonado candidatos, al menos 10. Yo he escuchado al menos de 9, un poco más oficialmente, e incluso he escuchado de 11 candidatos. Yo sé de 10, hay uno que no conozco el nombre, así que voy a ir comentando los que han salido en la prensa hasta ahora, en los medios, en Twitter, de algunas fuentes más cercanas del club, etc. Yo no tengo acceso directo a la información, lo que hago es reportear de alguna manera por placer, y lo que quiero hacer ahora es compartir también por placer. Así que las primicias van a ir acá en Twitch, así que suscríbete, sígueme, y luego voy a subir los videos a YouTube también para que me sigas y te suscribas. El primero en sonar fue de los 9, o 10, o 11, Rodrigo Valenzuela. Y se rumoreaba de que podría haber un experimento similar al que ocurrió anteriormente con Paulucci, o Paulucci, aún no sé cómo se pronuncia, donde iban a evaluar 3, 4 partidos a ver qué es lo que el equipo mostraba. Pero con Valenzuela es un poco distinto porque le van a dar más tiempo. Él no tiene tanta experiencia en otros equipos, por ejemplo en estar acompañando por ejemplo cuerpos técnicos. Entonces con Paulucci era un poco distinto, él tenía más experiencia, tenía algo más de llegada con el equipo, y si bien Valenzuela ofrece variantes tácticas, interesante por ejemplo lo que hizo con Flamengo, con Colo Colo en su anterior paso, donde paraba algo así como 2 líneas de 4, Orellana tras Sampedri, y el equipo por los costados volaba y Orellana de alguna forma administraba el juego con más libertad. No tiene suficiente confianza, entiendo yo, del directorio para hacerse cargo del cargo en su totalidad. Así que no es que lo van a esperar. De hecho el Tati lo dijo hoy en conferencia de prensa, de que Valenzuela
no va a ser el DT, de que se va a buscar un DT. Lo mismo se dijo de Paolucci en su momento y finalmente se quedó, que era la idea original, buscar un entrenador, pero como los resultados fueron buenos, la llegada al plantel fue buena. Pero yo creo que en este caso con Valenzuela no va a ser así. Yo creo que Valenzuela, número 1, descartado. El segundo que ha sonado es Núñez, Nicolás Núñez, ex canterano de la Franja, un tipo cercano, querible, que tiene un discurso y una llegada buena, y es un tipo muy analista. A mí me gusta eso de Núñez, de que él contrata en su cuerpo técnico gente que lo pueda ayudar, por ejemplo, con el sistema defensivo, con la delantera, y él se dedica como un poco a observar y a tomar decisiones acerca de qué hacer y cómo mover las piezas. Ese tipo de entrenador un poco más estratega, más de visión, me agrada. Creo que el estilo de juego de Núñez, me agrada su forma de ser, cercana, en el sentido de que es un tipo amistoso con el cual trabajar. Pero hay cosas a mí, personalmente, que no me gustan de Núñez. Su experiencia. En Magallanes con primera, incluso Mario Salas en 2-3 partidos le ha encontrado más la vuelta que él con el equipo con el que venía trabajando 2 años en Magallanes en primera división. Y el fútbol de primera división es diferente. Él se puede perfeccionar ahora a Europa con el fin de alguna forma tener más opciones en equipos grandes y seguir creciendo en su carrera, pero es un DT que todavía está en una fase formativa muy fuerte. Yo creo que le falta un poco lo que tuvo Mario Sala en su momento, que de Barnechea, que fue el salto que tuvo a Huachipato, llega a Católica. Yo creo que a Núñez le falta ese Huachipato entre medio. Y si bien tuvo la posibilidad de dirigir tipos fuertes de carácter y grande de edad en el camerín de Magallanes, como Acevedo, Mao Jiménez, Villanueva, Felipe Flores, etc. Él, yo creo que hizo bien esa parte, pero le faltó finalmente el tema de la experiencia en primera división, de ir modificando un poco su estilo de juego, algo que se puso muy de moda tras Mundial de Qatar, donde en especial Argentina se adaptó a muchos escenarios distintos. Y Núñez yo creo que tiene muchísimo potencial y en algún momento va a ser entrenador de Católica, pero así como a Juvenal le hizo bien el paso por Unión Española, a Sala le hizo bien el paso por Huachipato antes de llegar a Católica, yo creo que a Núñez todavía le falta una prueba un poquito mayor, que tome un O'Higgins, que tome una Unión Española, un Audax, un Everton, un equipo de mitad de tabla, que compite por puestos de Sudamericana, que hace buena campaña en Copa Chile, etc. Y que trabaje con un equipo que ya está más acostumbrado a primera división. Yo creo que le falta el roce de primera división, pero de que tiene las capacidades y es buen estratega, de todas maneras. Vamos al siguiente que ha sonado, es Nicolás Córdoba. Nicolás Córdoba viene con campañas en baja. Cuando apareció como entrenador, torneo de la Alcudia, selección sub-20 en España, donde ganó ese torneo Jason Vargas figuraza, cuando Jason Vargas prometía ser la gran figura de Chile, como Alexander Aravena ahora, por ejemplo. Diferente, pero se entiende la metáfora. Mostró muchas cosas positivas. Nicolás Córdoba, recordemos que jugaba al medio, era un tipo que tenía una gran visión, pase largo, giro y pase largo. No era un tipo que confrontaba mucho a sus rivales físicamente, sino que era un tipo con buena pegada y buena habilitación larga, de mucha visión de fútbol. Y cuando empezó a dirigir, yo lo que noté es que tenía esas líneas ordenadas en el campo, donde había algunas jugadas que parecían improvisadas, pero que le daban sorpresa al equipo, y era parte de la visión que él tenía. Pero de alguna forma su fútbol nunca fue tan profundo, nunca fue tan ofensivo, y yo creo que eso le resta bonos. Nunca lo vi, por ejemplo, con equipos que volaran, como fue, por ejemplo, en algún minuto el Palestino de Guede, o incluso la Católica de Salas, en algún minuto donde se ganó todo el ataque, 30 y tantos goles en esos campeonatos cortos, pero finalmente el trabajo defensivo
era lo que fallaba. En este caso yo creo que el trabajo defensivo de Córdoba es suficiente, no es extraordinario, y finalmente no creo que sea el entrenador de Católica. Yo creo por un tema de identificación un poco con Colo-Colo, que no creo que sea gran tema. Él sí ha tenido campaña en el extranjero, fue campeón de Copa Chile en Palestino con el Mago Jiménez como tremenda figura una vez que retornó de Emiratos, no recuerdo bien dónde estaba, pero con 34 años creo que volvió, 35 años, y se comía la cancha ese Mago Jiménez. Ese título, si no me equivoco, fue con Nicolás Córdoba, que lo ganaron esa Copa Chile. Pero sus campañas han ido a la baja. De campañas de 55% rendimiento ha pasado más hacia el 45-40% rendimiento, y ya cuando un entrenador viene con esa campaña a la baja y no ha tenido, por ejemplo, en el último año una campaña buena, a mí me hace ruido. Yo siento que es apostarle a lo que pasó ahora con Holland, que venía ya un poco desgastado, porcentaje más bajo rendimiento, y esperábamos quizás mucho de un entrenador que ya venía con cierto curva descendiente en sus campañas. El siguiente que ha sonado es el Coto Sierra. Recordemos que en Colo Colo le decían Coto Siesta, porque el fútbol que él ejecutaba era fome. No era un fútbol virtuoso, a pesar de que en Unión Española tenía campañazas, pero ese gesto que hizo como entrenador a la barra de Católica después de, si no me equivoco, una eliminación por penales, o un partido que ganó, que lo acercó a ellos al título en esa campaña con Lasarte, donde peleábamos el título con Unión Española. Creo que fue en esa fecha, si no me equivoco. Eso lo condena. Para mí lo condena, para mí no es opción. No es opción para el hincha. Más allá de que en Palestino, recordemos que cuando estaba Holland y Palestino trajo Holland, el primer Holland, y llegó a Palestino el Coto Sierra, se mandó una remontada con un fútbol increíble, nos pintó la cara en San Carlos, encontró un par de espacios en los primeros minutos, 2 goles, y yo en un minuto sentí que Palestino se iba a meter en la pelea de ese campeonato, el campeonato de la pandemia, ese campeonato que terminó como en marzo del 2021, y fue decayendo. El equipo físicamente, futbolísticamente se fue perdiendo, así que luego de eso retornó. Recordemos que tuvo ese paso como gerente técnico por Unión Española, y luego se fue otra vez a la zona del fútbol árabe, donde ha tenido relativamente buenas campañas, mucho mejor que Córdoba. Para mí mucho más DT que Córdoba, ha tenido ya campaña en primera, título en primera. Tiene un fútbol interesante, se juegan bien los equipos de Sierra, más allá de que el toque puede ser medio cadencioso, un poco lento. Creo que de todas maneras es un buen entrenador, pero lo condena haber hecho esos gestos como entrenador. Quizás si lo hubiera hecho como futbolista y después como entrenador, es como que se resetean un poco, incluso hasta, por ejemplo, el Vichy Borghi podría eventualmente, por ejemplo, ser entrenador de Católica, u otros que están muy identificados con otro equipo, pero haber hecho esos gestos como entrenador, yo creo que lo deja fuera de la lista. Así que ahí vamos con 4. Hemos cubierto a Valenzuela, interino solamente, no va a seguir. Núñez, que tiene un buen estilo, pero es un poco verde en este minuto, le falta competencia en primera división, las capacidades las tiene. Nicolás Córdoba, yo creo que no es opción, su curva de rendimiento ha ido descendiendo a pesar de ser un entrenador joven, con buen bloque defensivo. Y luego tenemos a el Coto Sierra, que yo creo que los gestos a la barra lo condenan, más allá de que es una opción interesante. Yo creo que para cualquier equipo chileno que traiga el Coto Sierra, es un equipo que va a pelear y va a ser difícil de ganar. Es irregular en sus campañas, sí. Tiene una buena, una mala. Una buena que a mitad se desinfla, una mala que después levanta. Entonces yo creo que esa irregularidad es algo que hoy tenemos que evitar en Católica. El otro que suena es
el vasco Rodolfo Arruabarrena, un hombre que llegó el año 2010 a Católica como lateral izquierdo a pelearle esa franja a Eluchans. Si no me equivoco estaba Parot también. Pero el titular, que en ese tiempo volaba, se comía la franja, más allá de que defensivamente no era tan bueno porque hacía penales estúpidos, ponía las manos para bloquear pelotas, a veces se lo pasaban con un giro que uno decía como cómo este tipo era figura en Francia, en Argentina. Juan Luchans para mí es uno de los mejores laterales yo creo que he visto en Católica en la parte ofensiva. Recuerdo un partido que estábamos jugando con 9 jugadores que Pizzi, si no me equivoco, lo pone por la franja izquierda, si no me equivoco, contra Colo Colo. Y el tipo solo se generaba opciones de gol. Agarraba la pelota en nuestra área y llegaba hasta el arco de Colo Colo con opción de gol. Y era un tipo capaz de generarse solo el juego y abastecerse y pasarse 2-3 rivales, pero después cuando era el retroceso, el defender, era donde fallaba. Entonces en ese contexto llegó Rodolfo Arruabarrena para acompañar un poco también a Pizzi, de alguna forma de transmitir más liderazgo, experiencia y confianza al equipo. Y llegó Arruabarrena a Católica, se retira finalmente en Católica y empieza su carrera de entrenador. Fue campeón en Boca, eso ya dice mucho, pero en cuanto a campañas internacionales, de copas internacionales, no tuvo grandes rendimientos. Pero se ha ido a Egipto, Arabia... Egipto no estoy seguro. Creo que lo estoy confundiendo quizá un poco con Lazarte ahí, pero creo que tuvo una campaña de un 74-75% de rendimiento que, pongamos contexto, Holland tuvo un 50% de rendimiento hasta ahora. Un entrenador que quiere ser campeón, en un muy mal campeonato, tiene que ser por lo menos tener un 57% de rendimiento. 63% de rendimiento te garantiza estar peleando arriba. Dejemos fuera ligas como la Premier, Liga Española, donde Barcelona, Real Madrid, no sé, Liverpool, Manchester City se escapan y tienen, no sé, un 70 y tanto, 80% de rendimiento. Pero en general un 63% de rendimiento te garantiza estar ahí peleando arriba. 67% de rendimiento es generalmente un rendimiento de campeón. Y ya 71% es como que saliste campeón con ventaja. Eso, digamos, una liga normal como la chilena. Normal, mala como la chilena, pero yo prefiero mucho más un Palestino Cobresal al mediodía, un martes en El Salvador, y que algún jugador paraguayo del que nunca escuché se tire un piscinazo, a ver un partido perfecto del fútbol de la Premier, donde me aburro, finalmente me aburro. Mi pasión es el fútbol chileno, me hace despertarme a las 2 de la mañana si es que es necesario a ver un partido. Pero en fin, Arruabarrena para mí es de la lista el mejor candidato. Sigue con campañas altas. Su única desventaja es que hace mucho tiempo que no dirige en Sudamérica o en un fútbol competitivo. Eso podría hacer que fuese un candidato, digamos, un poco apuesta. Sería distinto, por ejemplo, si estuviese teniendo estas campañas en, no sé, Perú, en Colombia, en México, en Argentina, peleando con un equipo de la B Argentina, por ejemplo, o cupos, por ejemplo, en copas internacionales con Argentina, pero ha estado mucho tiempo fuera de esto y por lo que sé también gana mucha plata, y mantenerse en ese círculo rodeado entre los jeques y equipos poderosos de muchos recursos, y ahora que estas ligas árabes están repuntando, están trayendo a jugadores como Cristiano Ronaldo y otros jugadores que les pagan pero millonadas para jugar en equipos no necesariamente en el más importante, sino que en el quinto, en el octavo. Debe ser muy tentador para él estar en estos equipos donde le van a meter mucha plata a su billetera y además le van a traer muchos jugadores de un gran nivel, nivel europeo, etc. Es una aventura, una fantasía para él, y yo creo que la está disfrutando. Incluso tiene ese estilo como un poquito como que disfruta lo árabe, el vasco. Así que más allá del cariño que pudiese o no tener a Católica, que realmente más allá de que lo han sondeado varias veces,
Nunca he escuchado al Vasco decir como me encantaría algún día dirigir a Católica, como lo han dicho otros. Así que veremos. Yo creo que no vuelve. Yo creo que el Vasco no va a ser opción. El otro que ha sonado es Pablo Guede. Pablo Guede, ex entrenador de Palestino, llegó a Palestino cuando estaban sondeando un entrenador en Argentina. Vieron que otro de los equipos que estaba en Argentina era dirigido por Guede y les encantó su forma de entrenar. Entonces lo trajeron a Palestino. Ese palestino que venía, si no me equivoco, de Nicolás Córdoba quizás, o no recuerdo, pero después ganó 9 partidos seguidos y goleaba. Y en algún partido, no recuerdo si fue contra Wanderers o algo así, que ganó por un marcador así pero estrepitoso, como 9-1, 6-1, 7-1, no sé, no recuerdo. Ese palestino volaba. San Paolo llegó a la selección chilena y lo quería de entrenador en la sub-20 porque es un tipo que compartía su visión de fútbol. A mí Guede me parece un entrenador muy interesante. Expone mucho la defensa, por lo tanto depende mucho de defensa rápido, de defensas que se adapten. Si tiene defensa lento le va a ir mal, y si tenemos a Burdizo, por ejemplo, le va a ir mal. Nosotros no tenemos una defensa rápida en Católica, vaya de que Gary, Parot le agreguen algo de velocidad a Dani González, pero no son rápidos, son normales. Branco un poco más lento incluso, y Burdizo es el capitán de los lentos, digamos, de este equipo. Guede, ¿por qué es interesante? Porque presiona alto, le gusta recuperar en terreno contrario y de ahí forzando el error del rival, generar ocasiones de gol. Tiene un perfil interesante en ese sentido, pero tiene el mismo problema que tiene hoy Nicolás Córdoba, que su rendimiento ha ido a la baja. La ventaja que tiene es que se ha mantenido en lugares como Argentina, México, y está vigente aún, pero su rendimiento va a la baja. De los 66% creo que tuvo de rendimiento en Colo-Colo, va por los 40-44, lo mismo que Nicolás Córdoba. Así que en ese sentido es una apuesta, porque tú dices como el fútbol cambió, se adaptó él, será capaz de, por ejemplo, con un equipo como Católica recuperar él también esa capacidad de sacar 2/3 de los puntos de un campeonato. Yo creo que no. Yo creo que ya cuando entrenadores logran esa curva descendente, lo mejor que les puede pasar es ir a un equipo como Cobresal con Huerta, donde pueden estar años creciendo hasta recuperar su nivel y de ahí volver a dar el salto, y con eso retoman confianza, retoman su metodología de trabajo, etcétera. Que es lo mismo que pasa con entrenadores que pasan retirados un tiempo y después vuelven a entrenar. Así que en ese sentido yo preferiría que de sonar Guede, que es un tipo que a nivel personal ha tenido conflictos con muchos jugadores. Recordemos lo que decía Marc González, que era una persona extraña, que no le hablaba. Lo mismo que han dicho otros de San Paoli, por ejemplo. Estos como genios ofensivos, futbolísticos, tienen a veces métodos y formas de llegar al futbolista que son extrañas y no a todos les gusta. Así que Guede yo creo que tiene un poco ese rótulo de entrenador conflictivo, de echarle la culpa a cosas exteriores. Recordemos el tema de la ruda en Colo-Colo, que detrás de los arcos plantaba ruda para ahuyentar los malos espíritus. Entonces es un tipo que en ese sentido, por ejemplo, Nicolás Núñez es mucho más abierto, transparente, una persona más afable, más fácil de trabajar con él, más grato para el ambiente, etc. Así que dentro de esta lista creo que finalmente entre Arruabarrena y Núñez son los mejores, pero nos quedan 5-6 aún. Pasamos al siguiente, que es Carlos Tevez. Carlos Tevez comenzó a sonar hace un par de días, pero yo creo que es más movida al representante, porque Carlos Tevez no es un tipo que se comunica bien, no es un tipo que es reconocido por ser un líder.
Es un tipo que fue excelente futbolista, brillante, extraordinario en Boca Juniors, en Corinthians, en Manchester, West Ham creo que también jugó. Excelente, excelente. Y era agradable verlo jugar, era un tipo luchador, era un tipo de barrio como Maradona, pero quizás sin ese carisma que tenía el Pelusa. Y mucho se cuestionó en Argentina cuando llegó a ser entrenador de Rosario, porque no tenía experiencia. Su primera experiencia como entrenador fue en Rosario Central, un equipo importante de Argentina. Es como que acá le pasara a la Unión Española, por ejemplo. Y es un tipo que se rodeó bien, pero tuvo bajo un 50% de rendimiento, 40 y algo. Eso es, en parte, se dice en Argentina, gracias a, de alguna forma, su cuerpo técnico, y él algo debe haber aprendido y algo debe haber hecho. O sea, no es solo él, digamos, la cara de este equipo, pero le falta muchísima experiencia. Y Cruzado siempre ha dicho que quiere entrenadores que hayan sido campeones, y él no ha sido campeón como entrenador, así que yo lo descartaría. Y creo que a nivel de fútbol, de cómo juega su equipo, es muy difícil de entender cuál es el estilo que representa y por qué pudiese ser interesante para Católica. El otro que ha sonado es Gareca, Ricardo Gareca, argentino, multicampeón con Vélez, que viene a dirigir a la selección peruana, y si no me equivoco volvió a Vélez, y algo así como de 12-13 partidos no ganó ni uno. Se fue de todas formas, con el apoyo de los hinchas, más que nada por agradecimiento a su primera etapa, y es un excelente tipo, un excelente entrenador, y es un tipo fuerte, de carácter, ordenado, capaz de sacarle rendimiento a un equipo como Perú, a un equipo bajo el nivel quizás técnico y de variedad de futbolistas a Chile, y lo superaba en juego, en funcionamiento, cambiaba nombres y seguía siendo un equipo con identidad. Para mí es un fútbol muy de otros tiempos, digamos, en el sentido de que es una identidad muy clara de equipo, cambia los nombres y el equipo sigue funcionando más o menos igual. Y creo que hoy el fútbol es un poco de rescatar la individualidad dentro de la presión colectiva de alguna manera, y creo que en ese sentido puede ser un excelente tipo para sacarle rendimiento al equipo. No es mi favorito, creo que básicamente porque hace tiempo que no veo un gran, así como excelente rendimiento de Gareca en lo ofensivo. Creo que sus equipos se basan más en el orden, en ser defensivamente sólido, en tener un excelente funcionamiento, mucha solidaridad entre los compañeros, entre el equipo, pero falta de todas maneras que ofensivamente haya mejor claridad y gol. Y yo creo que en ese sentido es algo que Católica carece en este minuto. Por lo tanto, Gareca, entre que es caro y viene de salir mal de Vélez, mal por rendimiento, yo creo que pierde bonos. ¿Cuáles son los 4 que quedan? Cacique Medina, más un nombre lanzado en Twitter, desmentido en algunos medios ya, porque al parecer tiene opciones de dirigir en otro lado. En Uruguay lo dan por descartado de que pueda llegar a Católica, así que Cacique Medina lo dejamos fuera. Luego no es Jorge García, es de Ñublense, Jaime García, excelente entrenador, pero yo creo que es un estilo muy distinto al de Católica, porque es un entrenador muy honesto, muy frontal, muy de bromear un poco con el jugador, como de agarrarlo un poco para el tandeo, en el sentido como de provocarlo, de jugar un poco con sus emociones para sacar lo mejor de ellos. Y yo creo que al jugador de Católica en general le gusta sentirse inteligente, le gusta sentirse que es un poco más astuto que el jugador rival. Le gusta encontrar espacio, le gusta
de alguna forma sentir que juegan un fútbol asociado, atractivo, astuto, buscador de espacio. Yo creo que García va más por el lado emocional, apoyo, orden defensivo y después libertad ofensiva. Pero en ese sentido, él anda muy bien en equipos como Ñublense y por supuesto le falta quizás el salto a otro equipo en primera y ver qué tal. Pero me gusta García, pero yo creo que su estilo es muy extraño para Católica. Yo creo que falta en Católica tipo un poco más pensativo, más de diálogo, más que no sean tan de contacto emocional con el futbolista. Un tema extraño, pero a mí yo siento que los mejores rendimientos que yo he visto en Católica fueron con Pizzi cuando tomaba un poco de distancia, con Pellicer tomando un poco de distancia, Juvenal siendo muy, digamos, estricto con su metodología de trabajo. Quintero no creo que sea un tipo cercano o emocionalmente como cercano al futbolista, y sacó mucho rendimiento en Católica, de los mejores que he visto, y Holland también en su momento, en la primera etapa, entre el partido de vuelta de pandemia hasta el partido de ida con Vélez en la Sudamericana, donde San Pedri se queda allá por COVID, después volvimos y caída libre con Holland. Y de hecho la segunda etapa con Holland fue una prolongación de ese final de la primera etapa y no una muestra de la mejor versión de Holland. Entonces García yo creo que es otro perfil de entrenador. Yo creo que García podría andar muy bien en Colo Colo, donde es como el ñeque del futbolista joven que a veces se cree mucho en Colo Colo cuando vienen de las inferiores, y García puede de alguna forma con las emociones como sentarle reglas más claras. Y quedan dos. Queda Franco Costanzo. Cero experiencia como entrenador, por lo que sé, pero un tipo que podría funcionar. Yo creo que se toma un poco la experiencia de Martín de Michelis en Argentina, en River. Pero él había pasado por la parte formativa del Bayern, entonces era un tipo que venía ya con metodología de trabajo y no solo con los estudios de entrenador. Pero yo creo que esa es una movida que puede funcionar, en el sentido de que traes a un tipo que conoce el medio. Di Michelis, por ejemplo, una de las cosas que hizo fue que sabía que el futbolista argentino comía mucha carne, entonces les cambió la dieta a carbohidratos en ciertas partes del día para recuperar mejor la musculatura y la energía para el resto de las sesiones de entrenamiento, y el equipo volaba al final, lo transformó físicamente. River pasó a ser una aplanadora la última etapa del campeonato principalmente, más allá de lo táctico que venía muy bien desde el principio. Entonces yo creo que con Costanzo se quiere hacer algo parecido, de que él tiene una formación, digamos, de sus últimas etapas del fútbol y de vida y de formación como entrenador en Europa. Ahora está en Suiza, si no me equivoco, viviendo. Entonces traer esa disciplina, orden, estructura a un tipo que conoce el medio, que puede hacer sentir al futbolista de Católica importante e inteligente, enseñándoles metodologías y, digamos, disciplina y estrategia de un fútbol superior como el europeo. Yo creo que podría funcionar. ¿Qué le juega en contra? La experiencia. ¿Qué le juega en contra? Que quizás, no sé si conoce a alguien del plantel. Juega Parot, pero ¿a quién más? ¿Qué más podría conocer del plantel? Bueno, pero eso podría jugarle de alguna forma en contra a Costanzo, la falta de experiencia dirigiendo equipos reales. Y queda uno que es de alguna forma el tapado, que la verdad yo no sé el nombre, pero Coquevia tiró de que era un entrenador
que tenía experiencia como ayudante de selección chilena. Descartó a Becachese y descartó a Manuel Suárez, el eterno ayudante de Pizzi. ¿Quién queda? Muchos. Puede ser hasta Gustavo Huerta, que fue asistente de Nelson Acosta en el Mundial de Francia 98. Así que ahí se abre un abanico. Pero es un abanico interesante porque un entrenador que tiene, o ayudante que tiene experiencia como entrenador de selección chilena. Nosotros ganamos títulos últimamente, así que la experiencia en la selección chilena es distinta. Siempre va a ser un plus haber tenido un paso por selección. Así que veamos. Yo de ese no tengo información. Yo creo que hoy la pelea está entre ver qué dice Arruabarrena, que lo más probable es que diga que no. Núñez es como el comodín, si es que nada más funciona. Y hoy día en la conferencia de prensa se cansaron de decir que no tenían plata. Y que de hecho de los dos futbolistas que se buscaban, que el lateral y el mediocampista, se van a quedar con uno, que lo más probable es que sea el lateral derecho Guillermo Soto, y así se proyecta a Nieto más al medio, como opción al medio. Nos faltan tantos futbolistas en el medio que recordemos que en algún minuto Holland paraba a Dani González, Nieto y Cuevas, que en el fondo son tres defensas como mediocampistas. Así que bueno, pero con esto se abren puertas, capaz que a fin de año pueda volver incluso Juan Leiva, que es un buen futbolista, un buen jugador al medio, pero está Ñublense hoy, si no me equivoco, a préstamo con opción de compra. Zanahoria podría volver, pero lo que ocurre en este momento es que Católica está buscando un entrenador y hay 11. Está Rodrigo Valenzuela, descartado, Tevez, Nicolás Córdoba, Jaime García, Coto Sierra, Rodolfo Arruabarrena, Pablo Guede, Ricardo Gareca, Nicolás Núñez, Franco Costanzo, Cacique Medina y un ayudante misterioso de la selección chilena que no conozco el nombre, pero Coque Evia lo estaba promocionando. Así que mi trabajo acá se ha terminado. Suscríbete, sígueme. Voy a compartir este video ahora en YouTube, pero las primicias van a estar acá en Twitch. Y voy a tratar de ir compartiendo mi visión del fútbol chileno y mi investigación acerca de temas como este, por ejemplo, quién va a ser el próximo entrenador de Universidad Católica. Van a ir saliendo más nombres en los próximos días. Yo creo que esto se va a resolver en 2-3 semanas. Van a resolver el tema lateral al mismo tiempo que van a estar conversando con entrenadores. Así que en estas 2 semanas debería estar resuelto lo de Soto y empezar a cerrarse la lista a 3 nombres, más 2 comodines, que yo creo que Arruabarrena y Núñez siempre van a estar sonando hasta el final. Van a sumarse 2 o 3 más que van a ser los que van a llegar hasta el final de la carrera. Pero lo que se rumorea hoy es que se busca entrenador en Argentina. Así que, tuiteros o twitcheros y youtuberos, busquen entrenadores en Argentina que tengan más de un 50% de rendimiento, que hayan tenido ojalá la experiencia de ser campeón. Quién sabe si llega, por ejemplo, alguien. Católica no es de mucha sorpresa en este sentido, pero el ayudante de Marcelo Gallardo podría ser alcanzable, podría ser. Ha habido entrenadores últimamente que han hecho buenas campañas en Argentina, mostrando buen fútbol. Gorosito no ha sonado, extraño que no suene Gorosito, al menos por los hinchas, pero yo creo que ha sido un entrenador que también ha ido un poco a la baja su rendimiento, donde a veces a mí me encanta el Pipo como futbolista, pero yo siento que como entrenador no terminó de cuajar. Es difícil entender su idea de juego, es irregular con los resultados, así que por ahora nos quedamos con esta lista y cuéntame qué opciones has visto tú, qué has averiguado y quién crees que va a ser el próximo entrenador del Club Deportivo Universidad Católica de Chile. El sábado jugamos con Coquimbo. Suerte, muchachos, y bueno, suscríbete, sígueme, vamos a ir compartiendo novedades en los próximos días y bueno, cuéntame qué jugadores te gustaría ver en Católica y en este caso qué entrenador te gustaría ver en Católica. Así que muchas gracias, eso es todo por hoy,
y nos vemos a la próxima.